Muy buenos días, sean bienvenidos a Hablando de Espiritismo. Hoy, como cada miércoles, tenemos a Teresa Fondevila desde la Sociedad Espiritista Alicantina que nos presenta el tema Necesito renacer. ¿Me aceptarán? Necesito renacer. ¿Me aceptarán? Entonces, todos nosotros somos espíritus y si queremos vivir en la tierra necesitamos de un cuerpo como el que tenemos ahora o el que hayamos podido tener en otras existencias, ¿verdad? Y sabemos que en la unión del espermatozoide con el óvulo es cuando se inicia la formación de ese cuerpo. Además, si estamos convencidos de que la reencarnación existe, seguro que comprenderemos mucho mejor la siguiente información que vamos a desarrollar. Y con esta base, pues preguntamos, ¿podrá ser que un espíritu, antes de ser engendrado en el útero materno, sienta, perciba o escuche a los que serán sus padres? En el libro titulado Mi vida en gestación, el espíritu Cayo Mario, y está implicado en esa gestación, nos da referencias muy concisas. Es un libro del autor Abel Glaser y es la historia de este espíritu que se llama Cayo Mario. Vemos en la presentación del libro al espíritu Cayo explicándonos que la mayoría de las etapas narradas en esta obra nos dice que él las pudo vivir en primera persona. Y las palabras textuales del espíritu son: yo las pude vivir personalmente. Y continúa explicándonos. El espíritu, cuando está en proceso de reencarnar, en muchos casos mantiene su conciencia y guarda en su memoria espiritual los momentos decisivos por los que ha de pasar. Este párrafo creo yo que se entiende bastante bien. Entendemos, nos dice que mantiene su conciencia mientras está en ese proceso de reencarnación, que guarda en su memoria los momentos decisivos importantes por los que ha de vivir. Y continúa el espíritu diciéndonos, por regla general, el espíritu se mantiene activo, desprendiéndose algunas veces del cuerpo físico que se está formando en ese útero materno, pudiendo así, al estar activo, pudiendo así desempeñar al mismo tiempo la tarea aceptada en el plano espiritual por el propio espíritu, que al final acabará renaciendo. Vamos a entender esto un poquito mejor. Al desprenderse, el espíritu está activo y al desprenderse de ese cuerpo que se está formando, es como, he buscado un ejemplo, creo que se puede adaptar bastante bien este ejemplo. Es parecido a cuando nosotros estamos en nuestra casa cómodamente y tenemos que salir, por lo que sea, a hacer un trabajo al exterior. Salimos, realizamos el trabajo y luego regresamos a la casa, ¿verdad? Después de un tiempo que estamos en la casa, cuando se nos vuelve a presentar otra ocasión de hacer otro trabajo, volvemos a salir. Y así, sucesivamente. Y estamos viendo que es una actividad del espíritu constante. El espíritu no está nunca inactivo, por regla general. Está siempre manteniéndose constante, en una actividad constante. Y esto nos sirve, dicho sea de paso, para aquellos que creen que cuando se va al cielo se va a descansar y nada más. Bueno, pero esto es otro tema. También nos sigue contando el espíritu que muchas veces se le da el permiso de lo alto para estar en la proximidad a esa especie de psiquismo afectivo que hay entre el futuro bebé y sus padres. Hay como una proximidad. Entonces, en esa proximidad se están transmitiendo pensamientos, emociones y sensaciones. Viene a ser como una cercanía en la cual el espíritu acompaña e influye en las decisiones que vaya a tomar la pareja. Y nos sirve el mismo ejemplo de antes,
cuando nosotros estamos fuera de la casa y estamos realizando cualquier trabajo, estamos con el pensamiento dentro de esa cercanía o de ese psiquismo afectivo o conexión con las personas que están en nuestra casa. Es un ejemplo muy parecido y creo que un ejemplo que se ajusta bien a poder comprender bien esto. Bueno, según todo esto, entendemos que esa cercanía es posible. Es posible. De hecho, el espíritu Cayo nos está relatando su historia y está inmerso en esa psicoesfera o ambiente mental espiritual que envuelve a los tres espíritus, al hijo que espera renacer, a la madre y al padre. Y Cayo Mario nos sigue contando más cosas. Lógicamente, hay espíritus también que han de vivir una reencarnación obligatoria y estos quedan adormecidos sin conciencia a lo largo de la gestación. Sin embargo, aunque están adormecidos, son extremadamente sensibles, nos dice el espíritu. Son extremadamente sensibles al amor y cariño que perciben de sus padres. Vemos que con esta sensibilidad tan elevada, si en vez de amor y alegría perciben odio, rechazo o sufrimiento, también lo van a sentir igual, porque si sienten ese amor, también pueden sentir ese odio o ese rechazo. Porque recordemos que el espíritu Cayo nos dice que son extremadamente sensibles y esto se nos tiene que quedar bien grabadito en la memoria. La mayoría de las veces estos espíritus que están en este proceso de reencarnar están en esa psicosfera, como ya hemos dicho antes, de la atmósfera mental que están envueltos junto a los padres y junto a la familia en general donde van a renacer. Porque son extremadamente sensibles. Esto quiero que se nos quede bien grabadito. Es obvio que los que no están adormecidos, si los que están adormecidos son extremadamente sensibles, es obvio que los que no están adormecidos sienten todo lo mismo con una mayor intensidad. Es obvio. Vamos a proseguir con unos detalles más que nos da el espíritu Cayo Mario y que es de suma importancia lo que viene ahora y lo que nos explica. Porque nos dice, desde el momento de la fecundación, desde el primer momento de la fecundación hasta el inicio del 9º mes, el espíritu reencarnante llega a tener noción de lo que está ocurriendo en el mundo material. Vaya, desde el primer momento de la fecundación, en el momento en que el espermatozoide se une al óvulo, ya tiene el espíritu noción de lo que empieza a ocurrir en ese entorno donde va a encarnar. El mismo Cayo Mario nos cuenta que tiene noción. Hemos visto antes que nos dijo que él vivió personalmente la mayoría de las etapas en ese proceso. Y más adelante lo iremos viendo. Y continúa con su mensaje. Y dice, me siento muy agradecido por colaborar con mi narración al enaltecimiento de la vida, singularmente en una época crucial para el mundo físico, en el cual los encarnados deben buscar la plena sensibilización del valor moral de concebir hijos, asimismo como de lo impropio que es la interrupción provocada de la gestación. Esto lo dice un espíritu que se ha visto en esas circunstancias. Mi espíritu continúa luchando por ese perfeccionamiento espiritual que un día habré de lograr y sigo siendo partícipe confiado en la siembra de nuestro amado Jesús. Estamos viendo la magnitud enorme que es saber estos dos detalles, estos dos puntos. Desde el primer momento en que el óvulo es fecundado,
el espíritu tiene noción. No es algo amorfo que está ahí y no se entera de nada. No, el espíritu tiene noción desde el primer momento. Y sabe perfectamente, sabe muy bien y conoce muy bien todo lo que sucede en el entorno exterior del útero de su madre. Y el segundo punto es lo grave y perjudicial que es para el ser que está esperando renacer la interrupción provocada voluntariamente de esa gestación. En esta breve presentación del espíritu ya estamos aprendiendo que por regla general un ser que espera renacer está a merced de las decisiones que puedan tomar sus futuros padres. El espíritu está ahí y no puede hacer más. Cuando comenzamos la charla, preguntábamos si el espíritu era capaz de sentir, percibir y escuchar lo que ocurría en ese entorno exterior. Y según lo que estamos considerando, sí que siente, sí que percibe estados de ánimo y sí que escucha todo lo que se habla en relación a él, por sus futuros papás o en la familia en la que va a nacer. Y lo hace de tal forma como cualquier persona del mundo físico que está viva. ¿Qué cosas, eh? Pues así es. Curioso. ¿Lo sabíamos? Pues si lo sabíamos, lo recordamos. Y si no lo sabíamos, pues lo aprendemos ahora mismo y ya está, no pasa nada. Bueno, según lo expuesto, esta manifestación de Cayo demuestra que el espíritu consciente e inmerso en el proceso de reencarnación, vuelvo a recalcar, vive todo, lo está viviendo todo con emociones, con sentimientos, desde ese vientre maravilloso de su futura mamá, en el cual se está formando su cuerpecito. Mayocario, recordamos, sintió, escuchó y vivió en primera persona todas esas experiencias, tanto para bien como para mal. Y el título de esta exposición es «Necesito renacer». ¿Me aceptarán? En el mundo espiritual hay muchos seres esperando ser aceptados, muchísimos, y conseguir esa nueva oportunidad que se les brinda desde la espiritualidad para su avance evolutivo. Sabemos que son miles y miles de ellos aguardando esa aceptación de sus progenitores, miles y miles. Están expectantes en ese ambiente o en ese psiquismo afectivo del que hablamos antes y sienten todas las emociones, ya sean de amor o todo lo contrario. Porque, habíamos dicho que eran extremadamente sensibles. El mismo Cayo Mario nos habla de que en esta época crucial son muchas las personas encarnadas que restan importancia al valor moral de concebir hijos. Y esta misma idea también se encuentra en todos los libros espíritas que nos trasladan las enseñanzas elevadas a los que somos aún pequeños en la comprensión de la vida espiritual. El espíritu Juana de Angelis, en el libro Constelación familiar, psicografía de Divaldo Franco, nos habla de forma específica y preciosa de lo que es la familia. Es ahí donde nacen los hijos, nos habla de la familia. Y dice así, Joana: la familia es la base fundamental sobre la cual se construye el inmenso edificio de la sociedad. Es en el pequeño grupo doméstico donde se inicia la experiencia de la fraternidad. Atención a esta palabra, fraternidad. Luego va a salir otra vez y la vamos a ampliar más. Se inicia en el grupo doméstico la experiencia de la fraternidad universal, ya no solo a nivel de la tierra, sino universal, preparando el camino hacia las nobles acciones emprendidas para fomentar así la construcción de una sociedad sana y equilibrada. Y nos dice más Juana:
En estos días se vive en la Tierra una injustificable agresión a la constelación familiar. Esa agresión procede de las perturbaciones e insatisfacciones que se apoderan de las mentes de corazones inmaduros. Fijémonos, la benefactora Joana nos habla de la familia como si fuesen constelaciones celestes. Precioso. A mí esto es que me encantó cuando lo vi. Todos sabemos qué son esas constelaciones. Son grupos reunidos de estrellas que forman unidades. Hay una unidad, pero en esa unidad es un grupo de estrellas, formando esa unidad en el espacio, ¿vale? Cada unidad o constelación tiene su nombre particular, y vamos a poner unos ejemplos. La constelación de Casiopea, de Andrómeda, de Cetus, que es la ballena, que me encanta, Orión, etc. Y, por cierto, un detalle curioso, hay 88 constelaciones reconocidas y catalogadas por la Unión Astronómica Internacional. Esto es un dato curioso que no tenemos nada que ver con él, pero bueno. Nosotros nos quedamos con las imágenes de las estrellas, de las constelaciones. En la antigüedad, un sabio poeta oriental, Rumi, escribiría: somos estrellas cubiertas de piel. Maravilloso. El espíritu Aulus, en el libro Los dominios de la mediunidad, nos hace ver que la familia consanguínea es una reunión de almas en proceso de evolución, y añade que puede ser comparada a una agrupación de servicio espiritual en el espacio y en el tiempo. Y ahora citamos a otro espíritu más, este es un poco menos conocido, pero es maravilloso también. Se llama Miramez. Él nos hace saber de una estrella de la gran constelación cristiana en el espacio. Miramez le llama a esa constelación el país de la luz, el país de la luz. Esa constelación no está catalogada en esas 88 de los astrónomos, pero los espíritus sí la tienen catalogada. Esa estrella de ese país de la luz, que debería nacer en una ciudad italiana con la misión de expandir la luz, el amor, el perdón, la humildad, todo esto enseñado por el Maestro Jesús. Entonces, somos estrellas cubiertas de piel, renaciendo, formando agrupaciones de servicio espiritual en unidades familiares aquí en la Tierra. También a modo de constelaciones, como nos dice Joana. Estas unidades o constelaciones en este planeta forman las familias que también reciben sus nombres particulares. Ejemplos: la familia Fernández, la familia Sepúlveda, la familia Santalices, la familia Borrell, la familia Bernardone en Italia, etc. Todo esto son esas agrupaciones de almas humanas con nombres particulares, al igual que las agrupaciones de estrellas que hemos visto antes. Avancemos un poco. Hemos visto que es en el reducido grupo familiar, a modo de constelación, donde se inicia la fraternidad. ¿Nos acordamos de antes? Según la definición del Diccionario de la Lengua Española, nos dice que la fraternidad como valor nos lleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos con las demás personas. Es de vital importancia la transmisión de aplicación de valores, la transmisión y aplicación de valores en nuestra vida diaria, para ser cada día mejores individuos con un efecto multiplicador que impacte en toda la humanidad. Esto es lo que nos dice la definición del Diccionario Académico de la Lengua Española.
Ser solidarios, respetuosos, empáticos, sabiendo transmitir y aplicar los valores morales que nos hagan mejores personas en el día a día, para que haya un efecto multiplicador, dejando una huella de equilibrio y equidad en las demás personas, ¿vale? Vemos que la coincidencia de lo que dice un diccionario terrenal, con lo que nos presentan Johanna y los demás espíritus, la coincidencia es perfectamente compatible. Está completamente al 100%. Johanna nos explicaba hace un momento que el inicio de esa fraternidad universal se da en las experiencias que se tienen renaciendo en las familias. Ese es el sistema que hay, no hay otro. Pero volvamos a hablar de la injustificable agresión a los espíritus que necesitan renacer y desean renacer. Porque cuando no se les deja nacer, se les agrede. Por eso Johanna nos dice que hay una injustificable agresión a la familia. Cuando no se les deja nacer a los espíritus, a los bebés, se les agrede. Vamos a ver qué nos dice el espiritismo a propósito de esta injustificable agresión a la familia. Las preguntas 693 y 694, con sus correspondientes respuestas, se encuentran en el capítulo Ley de Reproducción. Está en el libro Los Espíritus. El libro de los Espíritus todos sabemos que es por Allan Kardec, ¿vale? Y la 693, la pregunta, dice así. Las leyes y las costumbres humanas que tienen por objetivo poner obstáculos para la reproducción son contrarias a la ley natural. Y la respuesta de los espíritus. Todo lo que obstaculiza la marcha de la naturaleza es contrario a la ley general o natural. Y Kardec, siempre analista, metódico y cuidadosamente eficiente, insiste preguntando en la siguiente, 694. ¿Qué pensar de los procedimientos cuyo objetivo es impedir la reproducción humana con miras a satisfacer la inclinación excesiva a los placeres de los sentidos sensuales? O sea, ¿qué pensar de esos procedimientos cuyo objetivo es impedir que nazcan niños con la sola finalidad de la satisfacción material y sensual? Y la respuesta de los espíritus es impecable, como no podía ser de otra forma. Nos dicen, eso demuestra el predominio del cuerpo sobre el espíritu y lo entregado que está el hombre a la materia. Bueno, pues esto está clarísimo. Primero, todo lo contrario al desarrollo, a la marcha de lo natural, es opuesto a la ley divina. Y segundo, todo eso demuestra el apego excesivo que el hombre, que las personas, que el ser humano tiene a la materia. De esta forma, cuando los espíritus nos hablan de esa fraternidad universal que se inicia en el grupo doméstico y del servicio espiritual generado en la familia, si no se aceptan a los hijos que vienen a renacer, no será posible producir esa fraternidad ni ese servicio. Vamos, esto es de una coherencia categórica. ¿Qué sería de todos los espíritus con la expectativa que están esperando de nacer de nuevo? ¿Qué sería de ellos? Si se interrumpe la vida al espíritu cuando está en la primera fase de la fecundación, cuando se cortocircuita ese proceso de gestación, no se podrá seguir iniciando esa fraternidad, ni se podría dar la continuidad a ese efecto multiplicador de los valores morales que hablábamos antes, y que han de servir, todos esos valores morales han de servir para el servicio espiritual
del progreso humano en este planeta. Pero ahora vamos a ver el espíritu Cayo, que está esperando a ver qué es lo que le está pasando, porque él es el protagonista de esta historia. Los padres de Cayo están en esta existencia que está relatando, se llaman Lucía y Adamastor. Bueno, Lucía le llama Thor, que es más fácil, y le llamamos así también y no se me enredará la lengua. La pareja está en la plaza de la República de San Pablo, en Brasil. Hay una orquesta tocando, es un día festivo, en una tarde soleada de mayo. Lucía y Thor están felices, relajados, escuchando y disfrutando del ambiente agradable. Cayo, en espíritu, también está allí. Sus futuros papás están conversando sobre si han de esperar a tener una posición económica estable y holgada para tener hijos. Nos acordamos que Cayo se encontraba en esa atmósfera espiritual junto a sus futuros padres, pues por eso estaba allí. El espíritu nos dijo al comienzo de esta exposición que la mayoría de todas esas etapas él las había vivido personalmente. Vale. Cayo Mario se siente en esos momentos que está escuchando a sus padres muy afligido, bastante afligido con lo que está escuchando, pues Thor no está convencido de querer un hijo. Sin embargo, Lucía quiere ser mamá lo más pronto posible. Cayo está muy angustiado, se siente muy angustiado por lo que escuchaba de Thor. Pensaba que si se imponía la decisión del futuro papá, no podría seguir con la trayectoria espiritual en la cual estaban vinculados los tres, el padre, la madre y el hijo. Y se nos expresa así. Allí estaba yo, envuelto en una de las más importantes decisiones de mi vida y sin poder intervenir. Como espíritu aún, yo acompañaba de cerca los pasos y deseos de mi querida Lucía, que un día llegaría a ser mi madre en el plano terrestre. Me aproximé más a ella y le sugerí, en un soplo intuitivo, mi ansia de estar en sus brazos como hijo. Pienso que ella me oyó, pues sus ojos se llenaron de lágrimas. Thor le dijo que no soportaba verla llorar y que esa decisión había que tomarla calculando bien las circunstancias sin dejarse llevar por la emoción y el sentimiento. Me quedé descorazonado y temeroso. Pensé hacerme visible para rebatir los argumentos con motivaciones materialistas de Thor. Pero Lucía, conocedora y convencida de las leyes divinas, sabía muy bien de lo que hablaba y rápidamente respondió: todo lo que dices son fundamentos basados en la prioridad del dinero. Esos argumentos no guardan ninguna relación razonable con las leyes de Dios. Nuestro amor merece ser consolidado. No podemos dejar de tener hijos en nombre del confort material para disfrutar de una vida egoísta, dedicada solamente a nosotros mismos. Es más, me gustará ser madre varias veces. Cayo, en espíritu aún, al escuchar la respuesta de Lucía, sintió una alegría inmensa. Al escuchar a Lucía, se encontró seguro. Al menos el 50% estaba de su parte. Extasiado, decidió aproximarse un poco más a Lucía para abrazarla. Su futura mamá, sintiendo un estremecimiento especial, que a veces sentimos esos estremecimientos especiales, exclamó: ¡qué extraño! Mi corazón está palpitando más fuerte. El mensaje presentado por este espíritu Cayo Mario enaltece y corrobora la importancia de la vida en el útero materno. Pero recordemos,
desde el primer momento de la fecundación, desde el primer momento, incluso desde antes de esa fecundación, hay vida consciente en el espíritu. Estos 3 amigos que estamos viendo están en el país amigo Brasil, pero esta misma situación ocurre todos los días por todo el planeta y a todas horas en cualquier lugar del globo. Hay vida consciente con emociones y sentimientos desde antes de la fecundación y desde el primer inicio de esa fecundación. Porque no se trata tan solo de células, sin más. Naturalmente, los que creemos en Dios y lo sentimos, porque esto va de sentimientos, lo entendemos de esta forma. Sabemos que la ciencia médica llama a la primera célula fecundada cigoto. Ese cigoto, después de 24 horas, pasan a llamarlo mórula. A los 5 o 6 días le llaman blastocito. Y pasados esos días le llaman embrión. Al llegar a las 8 semanas le denominan feto. Todo este proceso incesante de multiplicación de células, resultado del milagro de la vida, es el que llevará al espíritu a convertirse en el bebé dispuesto a nacer. Todas esas denominaciones que la medicina convencional utiliza es el espíritu que desea reencarnar y desea ser aceptado y amado por sus padres. Por eso, el interrumpir voluntariamente esas gestaciones es contrario a la ley natural de Dios. Y la reencarnación forma parte de esa ley divina que permite ese milagro de la vida, siendo totalmente necesaria para la evolución y progreso de los seres humanos, reunidos todos en esas agrupaciones o constelaciones familiares de las que nos han hablado los espíritus mencionados. Así pues, queridos oyentes, al igual que Cayo esperaba ser aceptado para tener una nueva oportunidad evolutiva, todos nosotros somos hijos e hijas y seguramente hemos esperado ser aceptados también en otras ocasiones o en esta que estamos ahora, por los padres y madres que sí han colaborado con la ley natural de Dios, dejándonos nacer. La gratitud inmensa que les debemos a nuestros padres tan solamente por ese acto, por ese hecho. Y ahora me gustaría citar las palabras de otro espíritu, el mayor de todos los mencionados, que es Jesús de Nazaret. Sus palabras atemporales y claras, recordando el decálogo divino a un hombre que le preguntaba en el Evangelio de Marcos. Le respondió Jesús: ¿sabes los mandamientos? Esos mandamientos que nos hablan de no matarás y demás cosas, pero en este caso, de no matar. ¿Sabes los mandamientos? No hagas mal a nadie. Y en Mateo capítulo 13, el Maestro nos confirma y nos afirma: el que tenga oídos, oiga. Oír para entender, entender para actuar, actuar haciendo el bien conforme a la ley de Dios. No hagas mal a nadie, dice Jesús. Hacer el bien con esas acciones emprendedoras nobles de las que habla Juana de Ángelis, para que la fraternidad sea posible y tenga ese efecto multiplicador en la sociedad humana, donde la familia es imprescindible y necesaria. Pues en esos pequeños grupos domésticos o unidades, similares a las constelaciones, que es la familia, es ahí, en esos grupos, es donde se nos da a los espíritus las nuevas oportunidades de renacer, todas las veces que nos haga falta.